Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores basado en valores. Lenguaje tercero de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos, Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 6. Tema 2, sujeto, estructura y clases. En cuanto a lo que es el sujeto, alumnos, en cuanto a su concepto, su definición, vamos a verlo en primer lugar, ¿no?, en forma sintáctica. ¿Qué nos dice en la forma sintáctica? Que es un sintagma de la oración equivalente a un pronombre personal, que concuerda en número y persona con el verbo. Se refiere a un pronombre, ¿correcto? Sabemos nosotros que el pronombre reemplaza a un nombre, o sea, al sustantivo. Y el núcleo, ¿no?, es el sustantivo. Con relación, alumnos, un ratito, estudiantes, está mandando un mensaje la niña Andrea. Un ratito. Adriano y Andrea. Bien, entonces continuemos, estudiantes. Entonces, en el aspecto sintáctico, que es reemplazado por un pronombre, ¿correcto? Eso es lo esencial, lo básico, alumnos. Pero eso sí, debe de haber una concordancia, ¿sí? ¿Pero con quién? Con el que realiza la acción, en este caso, que es el verbo. Pero ahorita estamos tocando lo que es el sujeto, ¿sí? En género, en persona y número, por favor, en persona. Porque puede ser en primera, segunda, tercera persona, ¿no? En número, singular y plural, ¿no?, para poder recordar. En cuanto al aspecto semántico, o semánticamente, el sujeto de la oración, alumnos, es la persona, animal o cosa de quien se dice algo, ¿sí? O el sujeto es aquello de lo que se va a hablar en el predicado. Eso es forma semántica. Tenemos una definición de un gran lingüista, Lázaro Carreter, y él nos dice lo siguiente, estudiantes. Esto es lineal, es tal como él lo expresa, lo manifiesta en sus libros. El sujeto es el elemento de la oración, persona, animal o cosa, del cual se afirma, se niega, se pregunta, se exclama, se duda o se desea algo, o al que se le manda algo. Esto es Lázaro Carreter. Bueno, ahí nos pone, ¿no? Dice afirma, niega, pregunta, exclama, duda. Ustedes recuerdan la clase anterior que hemos hecho sobre lo que son las oraciones, ¿no? Las oraciones según la actitud del hablante, ¿sí? Que hemos realizado la clase anterior. Entonces, él parece que se está basando en eso. Ese es el concepto que él da de horas del sujeto. Pero también debemos de entender, ya dejando de lado a Lázaro Carreter, que el sujeto, alumnos, puede estar al inicio, en el medio o al final de la oración. O sea, no siempre está al inicio, por favor. Entonces, y eso nosotros tenemos que ser enfáticos y ser claros y precisos en esto. No solamente está al inicio, puede estar en el medio o al final. Tenemos ahí algunos ejemplos. La ciudad está muy poblada. Hay un error ahí, poblaba. El sujeto está al inicio, que está con rojo, la ciudad. En la segunda oración, con los ojos cerrados, Gloria va caminando. El sujeto es Gloria, está en el medio. Durante las vacaciones iremos al lago, tú y yo. Y en la noche pues miraremos las estrellas. El sujeto es tú y yo. Miren, está al inicio, está al medio y está al final. Pero profesor, pero nosotros ¿cómo vamos a poder reconocer, cómo vamos a poder saber
¿dónde se encuentra el sujeto? Muy buena pregunta, para lo cual nosotros hacemos un reconocimiento del sujeto. En primer lugar, alumnos, tenemos que ubicar al verbo, ¿correcto? O sea, el principal verbo que conjuga en la oración. Primeramente, ubicarlo. Luego tenemos que formular unas preguntas. Tenemos la primera, ¿quién o quiénes más verbo? Ojo, más verbo. ¿Quién o quiénes más verbo? Para personas, animales, ¿no? U objetos personificados. Y la otra pregunta es, ¿qué más verbo para cosas u objetos en general? Y la respuesta, ¿no?, que te van a dar vendría a ser el sujeto. Tenemos acá dos ejemplos, alumnos. Dos ejemplos. Que ahorita vamos a ver algunos más. Dice, Rasuñiti hizo sonar más alto el tono Huactay. Y el otro es, estaban andando allí los mozos. Bien, entonces voy a llamar a un estudiante. A ver, Diego Fernández. Diego, ¿me escuchas? Diego. Sí. Muy bien, hijo. ¿Cuál sería el sujeto en la primera oración? Que es Rasuñiti hizo sonar más alto el tono Huactay. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál es el verbo? Dice, principal verbo, ¿eh? ¿Sonar? ¿Sonar sería el verbo? Sonar, profe. ¿Cuál sería la pregunta? A ver, ¿cómo sería la pregunta? Hizo sonar. ¿Qué hizo sonar? ¿Quién hizo sonar? ¿A quién hizo? Hizo entonces viene a ser el verbo, no sonara. Hizo es de hacer. Sí. Por favor, presten atención, concéntrense, por favor. ¿Sí? No solamente los verbos terminan en ar, ir, porque solamente son infinitivos. Hemos visto en verbos en participio, alumnos, en gerundios, ¿no? De acuerdo a sus terminaciones que tienen. Pues siempre la pregunta, ¿quién? ¿No? Porque Rasuñitis es el nombre de una persona, ¿no? Muy bonito nombre, correcto, excelente para sus generaciones o descendencia que ustedes tengan más adelante, de acá unos 30 años. Pues se dice, ¿quién hizo, ¿no?, sonar más alto el tono? Bueno, ¿quién hizo sonar? Rasuñiti. Veamos en la segunda oración. Yemilet. Yemilet, ¿me escucha, hija? Sí, profe. ¿Cuál sería la pregunta en la segunda oración? A ver, ¿cuál sería el verbo? La base del verbo, ¿eh? El verbo no es andando, profesor. ¿Qué? Andando. El verbo no es andando. Andando. Si tú dices andando, a ver, aplica la pregunta. ¿En serio estaban andando? ¿Quiénes estaban, no, andando, Claro. no, allí, no? ¿Quiénes? ¿Cuál sería la respuesta? Los mozos. Los mozos. Entonces, los mozos vendría a ser ¿qué? El sujeto. Y estamos cumpliendo, alumnos, ese seguimiento para poder reconocer, ¿no?, al sujeto, para poder encontrarlo, porque acá el sujeto en la segunda oración, alumnos, está al final.
En la otra oración está el inicio. Entonces, por eso, se ubica primero el verbo. Luego al verbo se le pregunta. Cuando se trata de personas, animales u objetos personificados, ¿quién o quiénes? ¿Correcto? Más el verbo. Y si solamente es para cosas u objetos, ¿solamente qué? Pues no olvidarse de eso, alumnos. Primero el verbo, la pregunta, de acuerdo, ya sea para personas, animales o cosas. Veamos algunos más. A ver. El sol del crepúsculo comulga con el hombre. A ver, vamos a llamar a Fabricio. ¿Me escucha, Fabricio? Fabricio. No me escucha Fabricio. Entonces vamos a ver. Adriano. Adriano. Presente. Muy bien. ¿Cuál sería la pregunta? Haz la pregunta para ubicar, encontrar el sujeto. Hemos dicho no, ¿quién es ¿Quién para comulga con el hombre? ¿Quién comulga con el hombre? Correcta la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? El sol del crepúsculo. El sol del crepúsculo. Muy bien. Acá, esta palabra sol, sabemos que no es humano, ¿no? Pero está personificado. Por eso se utiliza la pregunta ¿quién? ¿Quién comulga con el hombre? El sol del crepúsculo. Ese sería el sujeto. Muy bien. A ver, dime un número, Adriano, del 1 al 13. 7. 7. A Lady, pero Lady no está. Creo que tenía problemas de internet, me comunicaron. 5 entonces, 5. 5. Yemilet. Muy bien. Yemilet. Yemilet. Sí, profe. En la Sí. siguiente oración, hija. Ay, pequeña. Más fácil es ver aquí un perro muerto. ¿Cuál sería la pregunta? ¿A quién es más fácil ver? No te he escuchado bien la pregunta, a ver. ¿A quién es más fácil ver? Aquí es, aquí es un verbo, hija. No. No, entonces, lo primero que hemos dicho, el verbo. ¿Cuál sería el verbo, hija? Vamos, tenemos que darnos cuenta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué es más fácil? ¿Mm? La respuesta, un perro muerto. A un perro muerto. Un perro muerto, claro, un perro muerto. Porque de repente te estás confundiendo el es, hija, no con el ver. Ver también es un verbo porque te indica una acción. Pero es también de ser. O sea, con esto quiero indicar lo que he manifestado anteriormente. Tenemos que ubicar al verbo, pero el verbo principal, para poder realizar la pregunta. No se olviden, estudiantes, por favor. Veamos en la otra oración. Yemilet, un número, dime. 8. 8. Es Diego. A ver, Diego. En el corredor Otra de los vez. maderos del techo colgaban racimos de maíz de colores. ¿Cuál sería la pregunta? Diego.
Diego, ¿me escuchas? No me escucha Diego, a ver. Sí. ¿Ah, sí? Ahí va. Primero ubica, hijo, el verbo. ¿Cuál sería el verbo? Diego, ¿cuál es el verbo? Diego, por favor, que no me escucha, a ver. Profe, ¿lo digo? A ver, Adriano, dime, ¿cuál sería el verbo? ¿Dónde colgaban racimos de maíz de colores en el corredor de los maderos del techo? ¿Dónde colgaban? Claro, si está hablando de lugar. Es que. Para los que son cosas objetos es el qué. ¿Qué colgaban? ¿No? En el Cierto, corredor cierto. de los maderos del techo, racimos de maíz de colores, que vendría a ser el sujeto. Muy bien, Adriano, no te olvides siempre el qué. ¿No? Solo hay quién, quiénes y qué. ¿Correcto? ¿Quién, quiénes y qué? Para formular las preguntas, alumnos. Entonces, no olviden, alumnos, y ya estos son otros tipos de oraciones, alumnos. Ya no pues son las oraciones que a veces se presentan en primaria, ¿no? Que son simples, que a simple vista a veces ya uno ubica lo que es el sujeto, ¿no? El verbo o el predicado. Acá tenemos que hacer una secuencia para poder ubicarlos, alumnos. Incluso porque nos hacen dudar, ¿no? Entonces tenemos que formular bien, estudiantes, lo que es la pregunta, para poder saber nosotros. Disculpen, Lady me mandó un mensaje que se le dio su internet, pues no pueden ingresar a clase. Bien, alumnos, entonces pues tenemos que prestar mucha atención para esto. Ubicamos el verbo principal, porque en la oración ya se han dado cuenta que puede haber un verbo, dos, tres, pero tenemos que ubicar el verbo principal. Tenemos que saber a quién está correspondiendo esa oración, si es un ser humano, una persona, si es una cosa, si es un animal, o es un objeto personificado, como hemos dicho, ¿no? El sol del crepúsculo, ¿correcto? Entonces, tengamos mucho cuidado, alumnos, y elaboremos bien la pregunta. Pues tenemos quién, quiénes, ¿no? Y qué. Veamos, alumnos, la estructura del sujeto. ¿Ya? Cómo está formado el sujeto. En primer lugar, tenemos lo que es el núcleo. Que el núcleo, estudiantes, que es la palabra más importante del sujeto. Puede estar rodeado de subordinados. Profesor, ¿qué subordinados? Pues bueno, es un nuevo término que se le da a los complementos, al modificador directo, al modificador indirecto, ¿no? A la posición, a eso se le llama subordinados. El núcleo del sujeto, alumnos, es el sustantivo o cualquier palabra que cumpla la función nominal. ¿Sí? Función nominal, sí, estudiantes. Porque conocemos a la oración que es un sintagma. Y ese sintagma, esa oración está dividido en dos. El sintagma nominal, que nosotros lo conocemos como sujeto, y el sintagma verbal, que nosotros lo conocemos como predicado. ¿Correcto? Todos alumnos. Continuamos entonces. Y este núcleo de sujeto, alumnos, puede ser, alumnos, un sustantivo, ¿no? Ahí tenemos el siguiente ejemplo. Los jóvenes de hoy serán los profesionales. El sujeto es los jóvenes de hoy. El núcleo de sujeto viene a ser jóvenes, que viene a ser un sustantivo. También puede ser un pronombre, alumnos. Puede ser un pronombre. Y tenemos ahí, ellos serán los profesionales. Sujeto es ellos es un pronombre y por lo tanto viene a ser el núcleo del sujeto. Un infinito. Ya les he dicho que todos los infinitivos
o infinitos terminan en ar, ir. Tenemos siguiente ejemplo. Trabajar y luchar requieren de la decisión de los jóvenes. ¿Cuál es el sujeto? Trabajar y luchar. ¿Correcto? Núcleo del sujeto, trabajar y solamente la palabra luchar, no y, la preposición y no. Solamente es trabajar, luchar, que vienen a ser los núcleos del sujeto. También puede ser un adjetivo sustantivado. Mira, hasta un adjetivo puede ser, pero sustantivado. El ejemplo, lo agresivo de su mirada le causó pavor. El sujeto, lo agresivo de su mirada, núcleo del sujeto agresivo, ¿no? Un adjetivo sustantivado. También puede ser alumnos, un núcleo del sujeto, una proposición subordinada sustantiva. Ejemplo, quien come alcachofas sabe cantar en quechua. El sujeto es quien come alcachofas y el núcleo del sujeto es quien come alcachofas. Una proposición subordinada, alumnos. Entonces, alumnos, el núcleo del sujeto no solamente puede ser una palabra. Hemos visto, miren, cuántos casos, alumnos. Primeramente hemos visto de repente como sustantivo, luego como un pronombre, luego como un infinito. Tenemos como adjetivo sustantivado, tenemos una proposición subordinada sustantiva. O sea, tenemos 5 casos en la cual podemos ubicar el núcleo del sujeto. Veamos ahora, alumnos, los subordinados. Los subordinados, alumnos, les cambian términos nada más, eso ya lo conocemos también. Que son palabras que acompañan al núcleo y dependen sintácticamente de él. Y estos subordinados vienen a ser los modificadores y la aposición. Los modificadores y la aposición. Ahí tienen ustedes un ejemplo, alumnos. El hermoso cuadro multicolor ganó el concurso. Sujeto, tienen ustedes ahí el hermoso cuadro multicolor. El núcleo, alumnos, es cuadro, ¿no? Es un sustantivo. La palabra el, ¿no? Hermoso, multicolor, vienen a ser los subordinados. En este caso, ¿no? Modificador directo. Ahora sí vamos a entrar a ver los modificadores. ¿Sí? Modificadores. Tenemos el modificador directo, que esto es muy importante, se une al núcleo sin ningún enlace. Sin ningún enlace. ¿Y qué funciones puede cumplir, alumnos, este modificador directo? Como un artículo, tenemos la oración, los jóvenes aman el estudio. ¿Sí? El sujeto es, alumnos, los jóvenes. Núcleo del sujeto, ¿no? Jóvenes. Y el modificador directo es los, que es un artículo. ¿Sí? Un artículo siempre acompaña a veces a un sustantivo. No el pronombre, ojo, el pronombre no. ¿Sí? Es muy distinto. El pronombre reemplaza al nombre, alumnos. Ya conocen ustedes todos los pronombres, ¿no? Yo, tú, él, ¿no? ¿Qué más? En plural, ellos, ustedes, vosotros, ¿no? Etcétera. Cuando cumple la función de un adjetivo, tenemos ahí, alumnos, la siguiente oración. El interesante libro trajo nuevas teorías. Acá hay un error. ¿Cuál sería ahí el núcleo del sujeto en esta oración? ¿Libro? Libro, correcto, sí. Ahí debe ir núcleo, NS, núcleo del sujeto. Interesante, que es un adjetivo, modificador directo, y el, ¿no? Que es un artículo también, viene a ser un modificador directo. Muy bien, Adriano, estás bien atento. Creo que este es tu campo, creo la gramática es tu campo, Adriano. Muy bien. O de repente estás pilas, porque hoy día es jueves, ¿no? Hoy día es jueves. Alumnos, también cuando hay
cumple con una construcción endocéntrica, endo dentro, ¿correcto? Adjetiva. O sea, adverbio más adjetivo. Tenemos los siguientes ejemplos. El alumno más hábil respondió. El sujeto es el alumno más hábil. Pero ven que en el sujeto hay una serie, ¿no? Núcleo del sujeto viene a ser alumno. El, que es un artículo, viene a ser modificador directo. Más es un adverbio y hábil un adjetivo. Este adverbio más este adjetivo, alumnos, ¿qué forma? Pues tenemos ahí la formulita arriba, adverbio más adjetivo, que forma una construcción endocéntrica adjetiva. Y eso viene a ser el modificador directo. O sea, el modificador directo vendría a ser más hábil. Alumnos, cuando cumple la función de una proposición subordinada adjetiva. Ejemplo, la joven que logró ingresar mereció mejor puntaje. El sujeto, la joven que logró ingresar. Núcleo del sujeto, joven, la, viene a ser un artículo modificador directo. Que logró ingresar viene a ser una proposición subordinada adjetiva y viene a ser el modificador también directo. ¿Correcto? Veamos ahora el modificador indirecto, alumnos. Acá más bien es todo lo contrario, se une al núcleo mediante un enlace, alumnos. El directo no. El directo no. Acá se encuentra una construcción exocéntrica hacia afuera. Y su estructura siempre va a ser, ¿no? Modificador indirecto es igual a enlace más término. Más término. Veamos los tipos de modificador directo. Cuando es un complemento, ¿no? Cuando su enlace es una preposición. ¿Sí? Tenemos la siguiente oración, el libro de álgebra fue leído. El sujeto es el libro de álgebra. Él viene a ser un modificador directo. Libro es núcleo del sujeto, ¿no? Sustantivo. Tenemos un enlace ahí, que es de, ¿sí? Y álgebra, que es el término. Y viene a ser de álgebra, es un modificador indirecto. En este caso de compañía, ¿no? Por eso dice el libro de álgebra. Está unido al núcleo del sujeto mediante un enlace, es lo que nos ha pedido al inicio. Dice, une el núcleo mediante un enlace. Eso es cuando es una preposición, ¿eh? Preposición. Cuando veamos, alumnos, el modificador indirecto con una construcción comparativa. Acá no es preposición. Acá su enlace, alumnos, el enlace va a ser una subfunción comparativa. Y estas subfunciones comparativas son, ¿no? Como, así como, tal como, tanto como. Ejemplos tenemos ahí. Hombres como tú harán el cambio. El sujeto, hombres como tú. Núcleo del sujeto, hombres. Como, que viene a ser el enlace porque es una subfunción comparativa. ¿Correcto? Y tú, que viene a ser el término, por eso es la T. Entonces, el enlace más el término, ¿qué forman? El modificador indirecto. Porque ahí hay una construcción comparativa. Dice, ¿no? Hombres como tú. O sea, hay comparación. Disculpen. Veamos el otro subordinado, que es la posición, porque muchos de los subordinados son, ¿no? Los modificadores y la posición. Y hemos visto los subordinados que son los modificadores, tanto el directo como el indirecto. Ahora veamos el otro subordinado, que es la posición. En este caso, alumnos, la posición es una palabra o grupo de palabras que designan de otra manera a un ser ya referido en el núcleo del sujeto, estudiantes. Ojo, palabra
o grupo de palabras, ¿no?, que designan de otra forma, de otra manera a un ser, que ya ha sido referido, o sea, ya ha sido mencionado. Y veamos, en este caso, de lo que es la aposición, alumnos. Tenemos una posición explicativa. Prestar atención acá. Cuando aclara la idea del núcleo y también aparece alumnos entre comas. Entre comas. Siguiente ejemplo. Carlos, ¿no?, coma, mi hijo, ¿no?, coma, estudia en CESCA. Núcleo del sujeto es Carlos, porque es un sustantivo. Mi hijo, ¿no?, es la posición, porque está explicando. Carlos, ¿no?, mi hijo estudia en CESCA. Y vendría a ser la posición. También nos ha hecho el concepto que algo que ya está referido, ¿no? Si mi hijo, pero ¿quién es su hijo? Ah, pues Carlos. Ah, ya lo dijo entonces. Por eso es una posición, pero en este caso explicativa. Y la explicativa siempre va entre comas, ¿ah? Por favor, eso recuerden, grábenselo bien en su cerebrito, en su cabecita. La posición especificativa, estudiantes, es cuando se precisa el significado del núcleo. Más bien, no llevan comas. No llevan comas. Ejemplo, el arquitecto Ramírez viajó a Puno. El sujeto es el arquitecto Ramírez, ¿correcto? Núcleo del sujeto, arquitecto, ¿no? Modificador directo, él, es un artículo, y Ramírez la posición. Está especificando, porque simplemente la oración hubiera sido escrito de la siguiente manera. El arquitecto viajó a Puno. Pero está especificando, ¿qué arquitecto? Ah, el arquitecto Ramírez. ¿Sí? Pero no va entre comas. Esa es la diferencia, alumnos, por favor. La posición explicativa de la posición especificativa. ¿Sí? Porque de repente en los libros o en el examen, de repente puede venir, bien, indíqueme los subordinados, ojo, del sujeto. ¿Qué me respondería? A ver, Andrea, ¿me escucha? Andrea. Tampoco está. José Nina, a ver, José. José. Tampoco, usted se le fue el internet a José. Mía. Mía. ¿Sí, profe? Ay, al fin, alguien contestó. Parece que estoy haciendo la clase solo y con un alumno, 2 o 3. Pero ya saben que yo llamo y no están. Hija, dime, ¿cuáles son los subordinados del sujeto? Mía, ¿también te fuiste, Mía? No, no puede ser, Mía. Hija. Mía. ¿También se fue Mía? No, pues, a ver. ¿Quién me falta llamar? A Martín. Martín. Sí, aquí estoy. Dijo, ¿cuáles son los subordinados del sujeto? ¿Me voy a dar un ejemplo? Si te doy el ejemplo, ahorita hemos hecho uno. Acá tenemos uno, en esta diapositiva, hijo. Uno es la aposición, ¿correcto? Sí. La aposición, correcto. Entonces, el modificador Y los otros directo, son los modificadores, correcto. Los subordinados son directo, modificadores y la posición. En los modificadores, bueno, ese ya vendría a ser otro tipo de pregunta, ¿no? Modificadores está formado por ¿qué? Por el modificador directo y el modificador indirecto. El otro subordinado es la posición, que también tiene dos clases. Una posición explicativa, que siempre va entre comas, y la posición, ¿no?, especificativa, que no va entre comas. ¿Correcto? No olvidarse.
No olvidárselo, chicos, por favor. Recuerden eso, por favor. Si no sé por qué complican tanto, cada rato le cambian nombres. Antes era sujeto y predicado. Ahora ya le han puesto sintagma nominal, sintagma verbal. Bien, continuemos entonces, hijas. Veamos las clases de sujeto. Eso sí, ya saben ustedes desde primaria, son unos expertos, unos eruditos ustedes. Veamos, por la presencia o no del sujeto. Hay dos casos, que es el sujeto expreso, donde está presente por el sujeto, en este caso, ella toca el violín. Ella viene a ser el sujeto, es un pronombre. Sujeto tácito, alumnos, es cuando está sobreentendido. O sea, no aparece en oración, pero está sobreentendido. En este caso, te miraré de reojo. Te miraré de reojo. ¿Quién está mirando pues de reojo? Ah, yo. Entonces, está sobreentendido. Entonces, expreso cuando está presente, ¿no? Tácito cuando está sobreentendido. Veamos por la cantidad de núcleos. ¿Correcto? Tenemos sujeto simple, ¿no? Donde solo está formado por un núcleo. Un nuevo libro es siempre una revelación. El sujeto es un nuevo libro. Y el núcleo del sujeto sabemos que es un sustantivo, ¿correcto? En este caso, libro. Pero no solamente sustantivo, hay varias funciones, ¿correcto? Ya les dije anteriormente. Son 5, como puede ser como sustantivo, ¿no? Puede ser un pronombre. ¿Qué más les dije? Que puede ser también un infinito. Puede ser un adjetivo sustantivado. Puede ser una proposición subordinada sustantiva. O sea, son 5 casos, alumnos, para lo que es el núcleo. En este caso, sujeto simple, solo un núcleo. Solamente un núcleo. En el sujeto compuesto, alumnos, ya se supone que hay 2, ¿no? O más. Tenemos Romeo y Julieta se amaban. Sujeto, ¿no? Romeo y Julieta. Núcleo del sujeto Romeo. Julieta, otro núcleo del sujeto. Son 2. Entonces, por eso es sujeto compuesto. Por la presencia o no de subordinados. Entonces ya sabemos cuáles son los subordinados, modificadores y la posesión. Tenemos un sujeto incomplejo, alumnos. ¿Cuándo? Cuando el sujeto, ojo por favor, está constituido solo por el núcleo. O modificadores, o también directos, ¿correcto? Directos, por favor. Los que presten atención, sujetos, solo por el núcleo o también modificadores directos. Tenemos el ejemplo. Febrero es un mes carnavalesco. Febrero viene a ser el núcleo del sujeto, que es el sujeto incomplejo. Pero también puede ir, profesor, pero también nos ha dicho usted que puede ir modificadores. Correcto. ¿Pero qué clase de modificador? El modificador directo. Tenemos el siguiente ejemplo, estudiantes. La obra nueva fue publicada. Sujeto, la obra nueva. Obra viene a ser el sustantivo, núcleo del sujeto. Un artículo que viene a ser un modificador directo. Nueva, ¿no? Un adjetivo, ¿correcto? ¿No? Calificativo, que viene a ser un modificador directo. Solamente por directos. O también puede estar solamente, solo el núcleo del sujeto. A eso se llama sujeto incomplejo. Veamos, alumnos, el sujeto complejo. Acá prestar atención, dice, además del núcleo, ojo, además del núcleo, dice, aparecen, ojo alumnos, el modificador indirecto o la posesión. O sea que nos está indicando que también puede haber modificador directo. Ojo, porque dice, además del núcleo, aparecen, ¿no? El modificador indirecto o la posesión. Esta definición no está indicando, no estamos alejando al modificador directo. Dice, aparecen, además del núcleo, aparecen. Veamos los siguientes ejemplos. El obrero de esa fábrica exige mejor salario.
el sujeto, el obrero de esa fábrica, ¿correcto? El núcleo del sujeto obrero, el que es un artículo, viene a ser el modificador directo, y de esa fábrica, el modificador indirecto. ¿Y por qué, profesor? Acá tenemos pues un enlace, ¿no? Recuerden el enlace de, que es de una preposición, de esa fábrica. Por eso es modificador indirecto. Entonces, puede haber modificador directo, puede haber modificador indirecto y también la posición. Veamos el siguiente ejemplo. El obrero Rivas viene a trabajar temprano. El sujeto, el obrero Rivas. Núcleo del sujeto obrero. Modificador directo, él. Y la posición, que es Rivas. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Qué tipo de aposición es? ¿Explicativa o especificativa? A ver, pensando, recordando. ¿Qué tipo de aposición es? ¿Explicativa o especificativa? ¿Especificativa? ¿Cómo? No te escuché bien, hijo. ¿Cuál? Especificativa. ¿Nombre de usted, hijo? ¿Martín? Martín. Martín, muy bien, hijo. Sí. Especificativa, correcto. Porque la posición especificativa no lleva comas. La acuérdense, sí, explicativa sí lleva comas. Explicativa sí lleva comas. Entonces, alumnos, recuerden eso. Continuemos. Por la voz en que se encuentra la oración, tenemos sujeto activo, llamado también agente. Acá cuando el sujeto realiza la acción. ¿Sí? Cuando el sujeto realiza la acción. Veamos estos ejemplos, alumnos. Roberto escribe una carta. Roberto escribe una carta, ¿no? El activo es el que realiza la acción. Y Roberto escribe una carta. Los policías golpearon a los ambulantes. Los policías han golpeado a los ambulantes. Por eso es activo. ¿Cuándo es pasivo? Que también se le conoce con el nombre de paciente, ¿no? Al activo de agente. Ojo, activo, agente. Sujeto pasivo se le conoce como paciente. Acá el sujeto recibe la acción. Una carta es escrita por Roberto. Es escrita, ¿correcto? Acá recibe la acción, es todo lo contrario. Los ambulantes fueron golpeados. Entonces, alumnos, y acá cuando está el sujeto en voz pasiva, presten atención a esto, alumnos, siempre presenta el verbo auxiliar ser, más el participio pasivo, por la terminación, pues no fueron golpeados. Siempre, por favor, ese verbo auxiliar ser, más el participio pasivo. En el activo, alumnos, el sujeto es el que realiza la acción. En el pasivo, el sujeto es el que recibe, ojo, recibe, es todo lo contrario. En el primero, él realiza. En la segunda, recibe la acción. Esa es la diferencia nada más, alumnos. Esa es la única diferencia. Bien, alumnos, con la información brindada, elaboran un organizador visual, toman una fotografía y le envían a la plataforma del Colegio San Carlos. Bien, estudiantes, vamos a tomar lista de salida para que ustedes también puedan descansar. Que mañana tenemos examen, creo, o no, o es día de paseo, creo. Paseo mañana nos toca. De repente nos toca paseo mañana. Fabricio Arce. Fabricio. Presente. Correcto, Fabricio. Hoy día no te he preguntado, creo, Fabricio. Adriano. Presente. Correcto, Adriano. Muy bien. Martín.
Presente. Correcto, hijo, muy bien, muy bien. No se respondidas, tienen buenas respuestas. Yemilet Chávez. Presente. Más concentrada, Yemilet, por favor, hija. ¿Ya? Una revisadita. Es jueves, hoy día es jueves. Mía. ¿No está Mía? ¿Se me fugó también Mía? Mía. Presente, profe. Hola, hija. Más concentración. Ah, no, Lady está con internet, ¿no? Diego Fernández. Diego. Presente. Listo, hijo. Hijo, te noto triste. ¿Qué ha pasado? Cansancio, profe. Cansancio, sí. Debe ser, hijo. La vista cansa, no creas. Edwin Medina. Presente. Correcto, hijo. Edwin, ¿ya me han dicho que no eres mi vecino? ¿Ya no somos frontera? ¿Frente a frente? Andrea. Ya, hija, ya, correcto. Ya me estás explicando el porqué. Correcto, correcto, hija. José Nina. Ay, José. Padre nuestro que estás en los cielos. José. Otra vez, ¿ves? Otra vez. No le coloco falta nada más. Resalida. Jesús Sebastián. Presente. Correcto, hijo. Leonardo. Presente. Correcto, hijo. José, ¿me escuchas? Presente. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas, hijo? Estaba acá, solo estaba con unos audífonos. Ah, estarás haciendo otra cosa, José, ¿ah? Traje por un minuto. Ah, no, voy a hablar con tu mamá, ya sabes, José. Ya sabes, tu mamá Ok. cómo te sanciona, ya sabes, José, hijo. Hace tiempo que yo los conozco a ustedes, ya sabes, por favor. Sí, te estoy llamando la atención, pero también, hijo, valora el esfuerzo que hacen tus padres, hijo, por favor. ¿Ya? Bien, alumnos, con esto termino mi clase. Cuídense. Hasta el día de mañana.